Glándulas principales del estómago. Glándulas del cardias. Están situadas alrededor de la unión gastroesofágica. Producen gastrina, que es una hormona cuya función es aumentar la producción de HCl, o ácido clorhídrico. Glándulas oxínticas, gástricas o fúndicas. Se localizan sobre todo en el fundus y cuerpo del estómago y producen la mayor parte del volumen del jugo gástrico. Están muy juntas unas con otras, son de 5 tipos, tienen una luz muy estrecha y son muy profundas. Se estima que el estómago posee 15 millones de glándulas oxínticas, que están compuestas por estos 5 tipos de células. Principales o cimógenas son las células que producen el pepsinógeno 1 y 2, que es precursor de la pepsina. Oxínticas o parietales son las células que segregan el ácido clorhídrico y el factor intrínseco gástrico o factor intrínseco de Castle. Mucosas del cuello segregan mucosa alcalina. Endocrinas pueden ser células G, liberadoras de gastrina. D, segregan somatostatina. C, segregan serotonina, que es un neurotransmisor. O células cebadas, mastocitos, que son liberadoras de histamina. Y por otro lado tenemos células madre, que se supone que generan todos los tipos celulares excepto las células endocrinas. Todas estas eran las glándulas oxínticas, gástricas o fúndicas. Y además de estas y las del cardias, tenemos por otro lado las glándulas pilóricas, que están situadas cerca del píloro. Segregan principalmente secreción viscosa y espesa, que es el mucus para lubricar el interior de la cavidad del estómago, para que el alimento pueda pasar, protegiendo así las paredes del estómago. Secreción gástrica. La mucosa del estómago segrega el jugo gástrico, un líquido incoloro y ligeramente blanquecino. Además de agua, la mucosa gástrica segrega productos orgánicos e inorgánicos como el ácido clorhídrico, la pepsina, el factor intrínseco de Castle, el moco y el bicarbonato. Ácido clorhídrico. Es producido por las células parietales de las glándulas del cuerpo y del fondo. Estas células tienen 3 tipos de receptores: muscarínicos y gastrínicos. Son receptores mediados a través de un aumento de calcio, receptores H2, y la misión del ácido clorhídrico es activar la pepsina y mantener el pH óptimo para su acción. Los 3 principales estímulos para la liberación de ácido clorhídrico son la histamina, la acetilcolina y la gastrina. La histamina, almacenada en mastocitos y liberada también por células similares a las enterocromafines, da lugar a un aumento de monofosfato de adenosina cíclico, al unirse a los receptores H2. Los efectos de la gastrina al unirse a los receptores CCK2 y los de la acetilcolina tras interacción con los receptores muscarínicos están mediados a través de un aumento de calcio. Sin embargo, estudios en animales permiten afirmar que el efecto principal de la gastrina sobre la secreción gástrica no es directo, sino a través de la liberación de histamina por las ECL. Los principales factores inhibidores de la secreción de ácido clorhídrico son las prostaglandinas, la somatostatina, la secretina y el péptido II. Vamos a verlas todos los factores inhibidores uno por uno. Las prostaglandinas son un conjunto de sustancias de carácter lipídico derivadas de los ácidos grasos de 20 carbonos e eicosanoides y constituyen una familia de mediadores celulares con efectos diversos a menudo contrapuestos. La somatostatina, que es una hormona proteica de 14 aminoácidos producida por las células delta del páncreas en lugares denominados islotes de Langerhans, interviene indirectamente en la regulación de la glucemia e inhibe la secreción de insulina y glucagón. También es secretada por el hipotálamo y otras zonas del sistema nervioso central. Esta hormona inhibe la síntesis y o secreción de la hormona del crecimiento, que también se llama GH, STH o somatotropina, por parte de la adenohipófisis o hipófisis anterior, por lo que es una hormona de anticrecimiento. La secretina se considera la primera hormona descubierta en 1902. Se libera en el duodeno desde las células S.
Cuando llega el ácido proveniente del estómago, hace que el páncreas segregue un jugo digestivo rico en bicarbonato y bajo en enzimas. Este estimula al estómago para que produzca pepsinógeno, que es un zimógeno, es precursor de la pepsina. Esta misma digiera proteínas y al hígado para que produzca la secreción de la bilis con más agua y bicarbonato. Por último, el péptido II es una pequeña proteína de 36 aminoácidos liberada por las células del ileón y colon en respuesta a la alimentación. En humanos parece reducir el apetito. Además del ácido clorhídrico tenemos también las pepsinas, que proceden de las células principales en forma de sus precursores, los pepsinógenos, que el clorhídrico transforma en enzimas activas. Existen dos tipos de pepsinógeno, el tipo 2 producido en todo el estómago y el tipo 1 producido por fundus y el cuerpo. Los estímulos que modifican su secreción son los mismos que actúan sobre la producción de ácido clorhídrico con dos excepciones. A. La motilina, que aumenta la secreción de pepsinógenos y no modifica la producción de ácido clorhídrico. Y B. La secretina, que estimula la producción de pepsinógenos pero inhibe la de ácido clorhídrico. Las pepsinas actúan cuando el medio en el que se encuentra tiene un pH de 1,5 o 3,5 y su actividad es iniciar la degradación de las proteínas. Aparte de las pepsinas también hemos dicho que teníamos el factor intrínseco de Castle, que es una glucoproteína sintetizada y liberada por las células parietales. Su función es fijar a la vitamina B12 en el duodeno. La vitamina B12, cianocobalamina, se encuentra principalmente en la carne, los huevos y la leche, unida a proteínas. En el estómago el ácido clorhídrico libera la cianocobalamina, que es capaz de unirse a la aptocorrina, producida por las glándulas salivales. En el duodeno, a pH alcalino, las enzimas pancreáticas destruyen la aptocorrina, uniéndose la vitamina B12 al factor intrínseco. Este complejo llega al ileón terminal, es captado por receptores específicos, como la cubilina, y es endocitado. Además de estos anteriores, también teníamos el moco y el bicarbonato. El moco procede de las células superficiales, se dispone como una película sobre la mucosa y la protege de la agresión clorhidropéptica. Bicarbonato. También es producido por las células superficiales y se sitúa debajo del moco, al que impregna, para neutralizar los hidrogeniones. Si los hidrogeniones contactaran con la mucosa, la dañarían. La función del moco y el bicarbonato es lubricar la cavidad estomacal, protegiendo así las paredes. Fases de la secreción gástrica. El estímulo principal para la secreción gástrica es la ingesta de alimento. El control de la secreción gástrica es un proceso complejo en el que participan tanto factores humorales como neurales y en el que es posible diferenciar las siguientes fases: fase cefálica, fase gástrica, fase intestinal y fase interdigestiva. Fase cefálica. Su vía es el vago, estimulante de la secreción a través de la acetilcolina, que canaliza los impulsos dependientes de la actividad psíquica y de aferencias sensoriales. Por ejemplo, olor de alimentos. La fase gástrica. La distensión de la pared del estómago estimula la secreción a través del vago, pero el estímulo más potente de esta fase es sin duda alguna la gastrina. La gastrina es liberada por las células G del antro, activadas por la distensión de la pared, por el contacto de los alimentos con la mucosa y por el calcio, de la luz gástrica y sanguíneo. La liberación de gastrina es controlada, entre otros factores, mediante un mecanismo de retroalimentación, ya que cesa cuando el pH intragástrico es inferior a 2. También la somatostatina inhibe la secreción de gastrina. Fase intestinal. No se conoce muy bien el mecanismo. Incluye estímulos positivos e inhibidores. El más potente factor estimulante son los aminoácidos presentes en el intestino, mientras que el factor inhibidor más importante de esta fase es la secretina, procedente de la mucosa duodenal.
Fase interdigestiva. Subías el vago. La máxima secreción suele ser a medianoche y a las 7 de la mañana la mínima.